Buenos días muchachos, la clase de hoy continuaremos con el tema de carbohidratos. La clase de hoy pues ya finalizaremos ese tema. En la clase de ayer pues hablábamos acerca de lo que era un enantiómero, de el enantiómero de la familia D, de la familia L, en el caso de las moléculas de los carbohidratos, ¿verdad? De los monosacáridos. Hablábamos que era un anómero, que es una proyección de Howard, que es un hemiacetal. La clase de hoy pues nos toca ver esas reacciones o esa característica que tienen los carbohidratos de poder ser oxidados o reducidos debido a los grupos OH que contienen esas moléculas, ¿no? Así como también tenemos que ver lo que es el enlace glucosídico. Entonces comenzaremos con el tema de oxidación y reducción de los azúcares. Antes de hablar en particular de ese tipo de reacciones en azúcares o en carbohidratos, me gustaría puntualizar qué es oxidación y qué es reducción, porque ya en grupos funcionales lo hemos venido mencionando bastante, que a partir de un alcohol primario, si se oxida, nos da un aldehído, si el aldehído se oxida, da lugar a un ácido carboxílico, y que si ese ácido carboxílico se reduce, pues se regresa a su estado de aldehído, se reduce el aldehído y se regresa a alcohol, ¿sí? Entonces vamos a definir qué es oxidación y qué es reducción. Oxidación en química se define como aquella reacción química donde un elemento pierde electrones, por eso se está oxidando, mientras que reducción en química se define como una reacción química en donde un elemento gana electrones, ¿sí? Entonces, una oxidación implica una pérdida de electrones. Cuando decimos que un elemento se está oxidando es porque está perdiendo electrones. Cuando decimos que se está reduciendo es porque está ganando electrones, ¿sí? Por ejemplo, aquí pues tenemos eso que ya les mencionaba, ¿no? De la misma forma que los aldehídos y las cetonas, las aldosas y las cetosas, es decir, los carbohidratos que contienen grupos cetónicos o aldehídos, se pueden reducir a polialcoholes correspondientes, es decir, van a ganar electrones. Luego, esos monosacáridos también se pueden oxidar debido a la presencia del grupo aldehído, es decir, pueden llegar a perder electrones. Aquí es muy importante, muchachos, que ya vayamos como construyendo nuestro conocimiento a partir de todo lo que vimos en el primer parcial y el segundo parcial. Por ejemplo, si en el segundo parcial veíamos que los alcoholes se podían oxidar y generaban aldehídos y generaban ácidos carboxílicos, pues ahora hay que tener ese conocimiento pensando en que, ok, nosotros ya habíamos definido en un inicio en el tema de carbohidratos que esos carbohidratos se conocen por ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué significa eso? Que son moléculas las cuales están formadas por varios grupos OH y por una molécula de aldehído o una de cetona, ¿no? Entonces, como tienen varios grupos OH, esos grupos OH tienen la capacidad de ser oxidados, ¿verdad? Y transformarse en aldehídos. Igual, esos aldehídos tienen la capacidad de ser oxidados y transformarse en ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces, los carbohidratos son susceptibles de oxidarse o de reducirse, ¿sí? ¿Por qué? Por esos grupos OH que tienen, por esos aldehídos que tienen también, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener estas moléculas de aquí. Aquí vemos que tenemos un alcohol. ¿Por qué? Porque únicamente está conformada esta molécula por puros OH, ¿sí? Tiene varios, pero únicamente son OH. Este alcohol recibe su nombre de manera común como sorbitol. Cuando el sorbitol se oxida, es decir, cuando pierde electrones, este grupo de este alcohol, este OH, de esta molécula, ¿qué es lo que le sucede? De ser un alcohol primario, se va a transformar en un aldehído. Entonces, a partir de la molécula del sorbitol, que es un alcohol, cuando se oxida, yo puedo obtener la molécula de glucosa, ¿sí? Lo que está sucediendo es que este alcohol se oxida y se obtiene un grupo aldehído, por lo tanto voy a obtener la molécula de la glucosa. Es decir, a partir de la oxidación del sorbitol de un alcohol, yo puedo obtener la glucosa. Luego, esa glucosa yo la puedo oxidar aún más porque este grupo aldehído que tiene aquí es susceptible de oxidarse y de transformarse en un ácido carboxílico. Entonces, yo a partir de esta glucosa la puedo transformar mediante oxidación en ácido glucónico.
para que se den una idea de cómo funcionan las reacciones de oxidación y reducción en los carbohidratos, ¿sí? A partir de ese sorbitol, que es un alcohol, se puede oxidar y entonces generaremos un grupo aldehído y entonces se transformará ese sorbitol en la molécula de glucosa. Esa glucosa, si yo la oxido, este grupo aldehído se va a convertir en ácido carboxílico, por lo tanto obtendré ácido glucónico. Luego, si yo, por el contrario, a partir del ácido glucónico lo reduzco, yo voy a poder obtener a partir de este ácido la molécula de glucosa. Yo si la molécula de glucosa la reduzco, entonces obtendré la molécula del sorbitol. Eso para que les quede un poquito más claro, me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Por ejemplo, en cómo hacemos cómo se hace el tepache a partir de la piña, ¿no? El tepache tiene como un sabor acidito, mientras que la piña cuando está madura pues tiene un sabor dulce, ¿no? Entonces, nosotros ponemos a fermentar la piña. ¿Para qué? Para que esos carbohidratos que tiene la fruta se oxiden y entonces en vez de tener puros grupos aldehídos o alcoholes, se oxiden hasta llegar a ser un ácido carboxílico y de esa manera pues se está transformando. O por ejemplo, en ocasiones también nosotros compramos fruta en nuestra casa y la dejamos ahí, ¿no? Y ya después, o sea, puede pasar tiempo y no nos la comemos. Y después ya cuando nos la queremos comer, olemos así como que ya huele a ácido. ¿Por qué? Porque ya se oxidaron esos carbohidratos que contiene la fruta. Entonces esos carbohidratos, en vez de tener sus grupos aldehídos originales o sus grupos alcoholes, pues ya se oxidó tanto que se obtuvieron ácidos carboxílicos y por eso es ese olor o ese sabor a ácido que tienen esas frutas, ¿sí? Es por esas reacciones de oxidación a las cuales son susceptibles los carbohidratos. Luego, aquí pues tenemos la molécula, la fórmula semidesarrollada, ¿no? De este ácido glucónico que les digo que es el resultado de la oxidación de la molécula de glucosa. En vez de tener aquí un grupo aldehído, pues vamos a tener un ácido carboxílico. Luego, ahorita pues como que hemos venido hablando mucho de lo que son los monosacáridos, ¿no? Pero ya es tiempo de hablar, bueno, y cómo se forman las moléculas más grandes de carbohidratos, cómo se unen varias moléculas, varios monosacáridos para dar origen a otras moléculas más complejas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hablábamos en un inicio en la clasificación de los carbohidratos y decíamos que podíamos tener monosacáridos. Si no se podía esa molécula reducir a una molécula más simple, decimos que es un monosacárido. Decíamos que los monosacáridos los clasificábamos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que conformaran esos monosacáridos. Luego hablábamos que también había disacáridos, ¿verdad? Esos disacáridos son las moléculas las cuales están conformadas por la unión de dos monosacáridos. Luego hablábamos que también había polisacáridos, que eran moléculas que estaban conformadas por varias moléculas de monosacáridos, ¿verdad? Que están unidas. El enlace entre varias moléculas de monosacáridos se conoce como enlace glucosídico, ¿sí? Así es como se llama ese enlace. Si yo me salí de la presentación. Si yo llegara a unir varios monosacáridos mediante enlaces glucosídicos, entonces lo que yo voy a obtener es un polisacárido. Es una molécula más compleja en la cual estoy uniendo varias moléculas de monosacáridos, ¿sí? Luego, ya habíamos hablado que qué ejemplos de monosacáridos tendríamos, ¿no? Yo les decía que en el caso de las triosas, pues tendríamos el gliceraldehído. En el caso de las tetrosas, la eritrulosa. En el caso de las pentosas tendríamos ribosa y desoxirribosa. En el caso de las hexosas, que son los monosacáridos más comunes, pues tendremos la glucosa, la galactosa y la fructosa. Sabemos que la glucosa pues es la más común, ¿verdad? Es el monosacárido más común que lo podemos encontrar en muchos lugares. En el caso de la fructosa, pues sabemos que es el azúcar de las frutas, como comúnmente se le llama. En el caso de la galactosa forma parte de la lactosa, ¿sí? La galactosa la vamos a encontrar en la leche. Entonces, esos son unos monosacáridos pues muy comunes, ¿no? Pero ¿qué hay de acuerdo a los disacáridos?
Dentro de los disacáridos hay dos ejemplos muy comunes y que nosotros día a día estamos en contacto con ellos. El azúcar común de mesa es una molécula conformada por un monosacárido que es la glucosa más otro monosacárido que es la fructosa. Entonces, ese disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa más fructosa se conoce como sacarosa. Entonces, la sacarosa es el azúcar común de mesa y está constituido por una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Esa sacarosa es un disacárido. Luego, en el caso de la lactosa normalmente la conocemos como que es el azúcar de la leche, ¿verdad? Es un disacárido, esa lactosa. Esa lactosa es una molécula que está conformada por una molécula de glucosa más galactosa. Entonces esos dos disacáridos, pues yo creo que todos los días tenemos contacto con ellos, hasta cuando se hacen un café, le voy a poner azúcar, le voy a poner leche. Entonces son disacáridos en los cuales tenemos contacto en nuestra vida diaria, ¿sí? Y esos disacáridos pues se forman por la unión de esos dos monosacáridos que les menciono. Entonces a nosotros lo que nos interesa saber es cómo se unen, cómo se establece ese enlace entre esos dos monosacáridos. Dentro de ejemplos de polisacáridos pues ya habíamos visto lo que era el almidón, la celulosa, el glucógeno, ¿no? Entonces ahora vamos a abordar en sí cómo se forman esos enlaces glucosídicos, esos enlaces que unen a un monosacárido con otro, esos enlaces que unen varios monosacáridos para formar polisacáridos, ¿sí? Entonces, quedamos que el enlace glucosídico, así se llama al enlace químico que une varios monosacáridos, se llama enlace glucosídico, es el enlace que encontramos entre carbohidratos. En carbohidratos encontramos ese enlace. Miren, aquí pues tenemos la molécula de la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, ¿sí? Fíjense bien, yo les dije ahorita que esa sacarosa estaba conformada por la unión de una glucosa más una fructosa, ¿sí? Entonces yo cuando uno estos dos monosacáridos, se tiene que establecer un enlace entre ellos, tienen que estar compartiendo electrones. Y entonces me dará esta molécula de aquí que es la sacarosa, ¿sí? Fíjense, esta molécula de aquí de arriba es la de la glucosa, que es esta misma que tenemos aquí. Si yo le sumo esa glucosa, esta fructosa que está acá, esta fructosa es esta molécula que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces, a partir de esta molécula de sacarosa, si yo la hidrolizo, es decir, le rompo ese enlace glucosídico por medio del cual están unidas, yo voy a poder obtener una molécula de glucosa y de fructosa. Fíjense bien, aquí hablamos de una alfa de glucosa. Ya habíamos hablado que la D es porque es una molécula dextrógira. También en el caso de la fructosa, ¿verdad? Decíamos que en su fórmula semidesarrollada, su último centro quiral tiene unido un grupo OH del lado derecho, por eso tenemos la D de dextrógira. Luego, aquí tenemos una molécula alfa de glucosa. ¿Qué significa el alfa? Estamos hablando que es un anómero alfa, ¿verdad? Era lo que comentábamos la clase de ayer, que su grupo OH, el que está unido al carbono 1, se encuentra por debajo del plano horizontal. Por eso decimos que es una molécula alfa glucosa. Mientras que la fructosa, su grupo OH, que está unido al carbono 1, pues se encuentra por encima del plano. Por eso decimos que es una beta de fructosa, ¿sí? Luego, fíjense bien, nosotros cuando consumimos azúcar, por ejemplo, en un café, en un té, en algo que vamos a endulzar, le ponemos azúcar, ¿verdad? Cuando nosotros consumimos el azúcar, pues por vía oral, ¿cómo es que esta molécula se tiene que digerir o se tiene que desdoblar metabólicamente? Lo que tiene que hacer el organismo es romper este enlace glucosídico, este enlace que las mantiene juntas, tanto la glucosa como la fructosa. Y la enzima encargada de hidrolizar eso se conoce como sacarasa.
Por lo general, las enzimas reciben el nombre del sustrato o del compuesto sobre el cual actúan más la terminación asa. Entonces, la sacarasa es la enzima que nos permite desdoblar o digerir la sacarosa. Si nosotros no tuviéramos sacarasa, entonces no pudiéramos digerir la sacarosa, no pudiéramos desdoblarla, ¿verdad? En el caso de los rumiantes, ¿qué pasa con la celulosa? Como los rumiantes en el rumen no contienen, ¿verdad?, celulasas, pues por eso no pueden digerir la celulosa. Nosotros tampoco contenemos celulasas, por eso no podemos digerir la celulosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando comemos elotes, los granos de los elotes están recubiertos por una capita, ¿verdad?, que esa está hecha de celulosa. Cuando nosotros comemos elotes y no masticamos bien los granos, así como entran, salen, ¿verdad? Cuando vamos al baño, pues ahí podemos notar la presencia de esa celulosa, porque no tenemos enzimas celulasas que nos ayuden a degradar eso. En cambio, sí tenemos la enzima sacarasa que nos ayuda a hidrolizar este enlace glucosídico. Entonces, si nosotros tuviéramos a lo mejor en un ejemplo, ¿no?, un ejercicio, les dicen, aquí se muestra la molécula de sacarosa, indique cuál es el enlace glucosídico. El enlace glucosídico es este de aquí, el que está alrededor del oxígeno, el enlace sencillo, el oxígeno y este enlace sencillo. Este es el enlace glucosídico. ¿Por qué? Es el enlace que está permitiendo la unión entre la glucosa con la fructosa. Fíjense bien, yo puedo tener esta molécula de glucosa y esta de fructosa, pero ¿cómo se pegan o cómo se realiza ese enlace glucosídico, no? Yo lo que veo aquí, lo que yo puedo observar, es que este grupo OH se va a unir con este grupo OH de acá, de la fructosa. Pero fíjense, cuando yo los uno, déjenme cambio a la plumita. Cuando yo los uno, este OH con este OH de acá, ¿qué sucede? Se puede generar una molécula de agua. ¿Por qué? La molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces yo aquí, a partir de este OH más un hidrógeno que yo le quite aquí, se me va a generar una molécula de agua. Y entonces estas moléculas quedan unidas únicamente con este oxígeno. Este oxígeno es el que se mantiene aquí y este oxígeno es el que va a estar unido este piquito del carbono 1 de la fructosa y luego el carbono 2, que es lo que podemos observar aquí. Entonces, por eso decimos que cuando se lleva a cabo un enlace glucosídico, hay desprendimiento de una molécula de agua. ¿Por qué? Porque este hidrógeno se va con este OH y forman una molécula de agua. Eso lo vamos a ver aquí, más adelantito. Fíjense bien, esto es lo mismo que les estoy explicando en esta diapositiva. Aquí tenemos la molécula de sacarosa, nada más aquí la tenemos en horizontal y aquí la teníamos en vertical. Entonces decimos que la sacarosa es un disacárido, conformado por el monosacárido glucosa más fructosa, unidos mediante un enlace glucosídico. Muchas veces ese enlace glucosídico también es llamado como enlace O-glucosídico. ¿Por qué? Porque tiene un oxígeno, es lo que los está uniendo a esos 2 monosacáridos. ¿Cómo se establece este enlace entre el grupo OH del carbono 1 de la glucosa con el grupo OH del carbono 1 de la fructosa? Entonces, de esa manera, pues yo puedo obtener este enlace O-glucosídico o simplemente un enlace glucosídico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la molécula de la sacarosa y vemos pues que aquí están ambas monosacáridos unidos, ¿no? Luego, aquí vemos como que es simplemente una estructura horizontal, ese enlace. ¿Por qué? Porque aquí el grupo OH de la glucosa era una alfa de glucosa a la que yo estaba uniendo, y en este caso también estaría uniendo permítanme, una alfa de fructosa. En este caso yo tenía aquí una beta fructosa, ¿verdad? Aquí tengo una alfa. Por eso se me queda aquí mi línea horizontal. Aquí voy a tener el otro OH.
Entonces cuando yo los uno se me forma una molécula de agua, la cual se va a desprender y únicamente me queda este oxígeno uniendo a la glucosa con la fructosa y así obtengo sacarosa. Luego en el caso de la lactosa, el disacárido de la lactosa está formado por una molécula de glucosa más una molécula de galactosa, ¿sí? Luego fíjense bien, yo para poder definir que si un anómero es alfa o beta, me tengo que fijar en el grupo OH al cual está unido el carbono 1, ¿sí? El carbono 1 de la molécula de la glucosa es este que tenemos aquí. Y el carbono 1 de la molécula de galactosa no es este, el carbono 1 es este de acá, ¿sí? El carbono este es el número 4. ¿Yo cómo sé cuál es el número 1 o el número 2, no? El carbono número 1 en una estructura cíclica es aquel que es el asimétrico, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí es el 1. ¿Qué habíamos dicho que era un carbono asimétrico? Aquel carbono que está unido a 4 sustituyentes diferentes. Este carbono que está ahí en este vértice, en esta puntita, pues está unido aquí a otro carbono. ¿Ven? Está unido a un carbono. Ay, perdón, no es cierto. Este carbono de aquí está unido, sí, a este carbono de acá. Luego también está unido a un grupo OH, que es ese que está ahí abajo. Está unido a un grupo hidrógeno, que es el que está ahí arriba. Y está unido a un oxígeno. Si ustedes se fijan, este carbono, los 4 sustituyentes son diferentes. Por eso yo digo que ese es el carbono asimétrico o quiral. Entonces, el carbono 1 en las estructuras cíclicas es aquel carbono asimétrico. Por eso yo sé que este es el carbono 1. Y luego para empezar a numerar los demás carbonos, yo empiezo a numerar en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. Por eso yo sé que ese es el carbono 1, entonces el carbono 2 será este, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y finalmente aquí tendré el carbono 6. Lo mismo sucede con la glucosa, ¿sí? Aquí tenemos el carbono asimétrico o quiral, que tiene 4 sustituyentes diferentes. Aquí va a tener un OH, un hidrógeno, un carbono y un oxígeno. Entonces yo sé que ese es el carbono 1 y empiezo a numerar los carbonos en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6, ¿sí? Entonces, el enlace entre la molécula de glucosa con galactosa para formar el disacárido lactosa se da entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 4 de la galactosa, ¿sí? Luego, la molécula de glucosa aquí que está participando en la formación de ese disacárido es un anómero beta. ¿Por qué? Porque el OH lo tiene aquí arriba, lo tiene arriba del plano. Y aquí estamos hablando de una alfa de galactosa. ¿Por qué? Porque el grupo OH lo tiene abajo del plano el carbono 1. Entonces, yo este enlace glucosídico que se está formando aquí entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 4 de la galactosa, yo puedo decir que es un enlace beta 1,4. ¿Qué significa eso de beta 1,4? El enlace beta 1,4 es que estoy enlazando una molécula, un anómero beta, a partir se está uniendo su carbono 1 con el carbono 4 de la siguiente molécula. Por eso yo tengo un enlace beta 1,4, un enlace glucosídico beta 1,4. Luego aquí también es importante mencionarles eso, ¿no? Nosotros los humanos contenemos una enzima que se llama lactasa. Esa enzima lactasa lo que hace es que es capaz de romper o de hidrolizar este enlace glucosídico que hay entre la glucosa y la galactosa. Entonces, por eso las personas pues, que contienen suficiente lactasa y que la producen, pueden consumir leche normal, ¿no? O sea, no tienen ningún problema en la digestión por consumir leche. Sin embargo, con el paso de los años y conforme uno deja de tomar leche, no es la misma producción de lactasa la que uno tiene. Entonces, por eso se genera luego la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa
es el defecto en el cual uno no sintetiza esa enzima o no tienes la enzima lactasa. Puede que a lo mejor uno dice, pero de niño sí podía tomar y no me pasaba nada. O sea, sí, pero si dejas de consumir, dejas de estimular a tu enzima, no vamos a decirlo así, para que trabaje o para que se produzca, entonces llega un momento en el que ya no eres capaz de producirla o tu enzima está defectuosa y no puede degradar la lactosa. Esas son las personas intolerantes a la lactosa, que luego porque consumes esa molécula genera gases, genera malestar intestinal, diarrea, estreñimiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere con intolerancia a la lactosa, personas que no tienen la enzima lactasa. En ese caso les digo, la enzima lactasa lo que hace es que rompe, hidroliza el enlace glucosídico que hay entre la galactosa y la glucosa, y entonces cuando no consume lactosa la puedes desdoblar normalmente y la puedes metabolizar, pero las personas que son intolerantes no, porque no tienen esa enzima, ¿sí? Luego, aquí pues es donde se explica un poquito mejor, ¿no? En las imágenes, cómo es que se establecen los enlaces glucosídicos. Aquí nosotros tenemos una molécula del almidón, ¿no? Entonces, nosotros decimos que la molécula del almidón se caracteriza por tener un enlace alfa 1,4. ¿Qué significa alfa 1,4? Está enlazando un anómero alfa del carbono 1, se pega con el carbono 4 al siguiente monosacárido, ¿no? Luego, aquí es importante que sepan esto. La única diferencia entre el almidón y la celulosa es que el enlace por el cual se unen las glucosas que forman parte de esos polisacáridos, en el caso del almidón es un enlace alfa 1,4 y en el caso de la celulosa es una beta 1,4, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Tanto el almidón como la celulosa son polisacáridos. Son carbohidratos constituidos de múltiples moléculas de glucosa. Nada más que en uno se pegan muchas moléculas de glucosa, pero se pegan o se enlazan mediante enlaces alfa 1,4. ¿Qué significa esto? Que las moléculas de glucosa que están involucradas en la formación de ese polisacárido son anómeros alfa únicamente. Es decir, tienen el grupo OH abajo del plano, el que está unido al carbono 1, ¿sí? Mientras que las moléculas de glucosa que están conformando a la celulosa son puros anómeros beta. ¿Qué significa eso? Que el OH que se encuentra unido al carbono 1 se encuentra por encima del plano. Entonces, por eso genera esta como enlace en forma de zigzag y por eso se da una molécula diferente y le llamamos celulosa cuando hay moléculas de glucosa enlazadas por enlaces glucosídicos beta 1,4 a cuando hay enlaces alfa 1,4, ¿sí? En el caso del almidón, fíjense bien, yo aquí tengo una molécula de glucosa alfa y acá también tengo otra alfa. Acuérdense que el carbono 1 es el carbono quiralo asimétrico, es este carbono de aquí, ese es el carbono 1 también. Luego yo esa molécula de glucosa voy a hacer que se una con otra molécula de glucosa, pero el enlace se llama alfa 1,4. Significa que hay moléculas alfa de glucosa que se están enlazando del carbono 1, se pegan con el carbono 4. Eso es 1,4, ¿sí? Entonces, aquí el enlace se da entre dos grupos OH de monosacáridos, ¿sí? Entonces, este OH se junta con este OH de acá y se genera el desprendimiento de una molécula de agua, que es la que tenemos acá, ¿sí? Como resultado, como producto final. Y este oxígeno se queda estableciendo el enlace glucosídico entre ambas moléculas y entonces esto que tenemos aquí es un enlace glucosídico o glicosídico, ¿sí? Glicosídico o glucosídico es la misma, con I o con U, están bien dicho de las dos maneras el término, ¿sí? Y si se fijan, ese enlace alfa 1,4 pues es el que se genera así como una línea horizontal para ese enlace porque estamos hablando de puras moléculas alfa. En cambio, cuando tenemos moléculas beta, ese enlace se representa como si fuera una Z, ¿no? Un zigzag. ¿Por qué? Porque el grupo OH que se está uniendo aquí, pues es un grupo que se localiza
por arriba del plano del carbono 1 de la molécula de glucosa. Entonces esto estamos hablando que es un anómero beta. Y se va igual a unir a partir del carbono 1, se une con el carbono 4 de la siguiente glucosa, el carbono 1 con el 4, el 1 con el 4, por eso decimos que es un enlace beta 1,4 glucosídico. Y aquí también, vea, cuando se junta este grupo H con este OH de acá, hay desprendimiento de una molécula de agua. Muchas de las veces nosotros representamos eso de la siguiente manera. Se enlaza esto con esto y luego aquí le ponemos otra flechita así, pero como que se va para arriba. Y aquí le ponemos la fórmula del agua. Y acá ya no la ponemos, o sea, ya lo dejamos así, nada más. ¿Qué significa eso? Que en la formación del enlace que se está llevando a cabo aquí hay desprendimiento de una molécula de agua. Entonces, en el enlace glucosídico, cuando se forma, cuando se sintetiza, ese enlace glucosídico es una nosotros decimos que cuando esto es un enlace glucosídico, ¿no? Entonces decimos que hay desprendimiento de una molécula de agua. Eso es importante porque varios de los enlaces que se llevan a cabo entre biomoléculas generan ese desprendimiento de esa molécula de agua, ¿sí? Luego, aquí podemos ver, por ejemplo, que es una molécula de almidón, una sección de la molécula de almidón. Entonces nosotros decimos que este de aquí es un enlace glucosídico. Si yo les dijera, en esta imagen identifíqueme dónde está un enlace beta 1,4. Entonces ustedes tendrían que decir, mira, aquí hay uno. Este es un enlace glucosídico beta. Perdón, no es beta, es alfa. Si yo les digo, identifíqueme un enlace alfa 1,4. Pues ustedes van a decir, aquí hay uno, fíjate, aquí también hay otro, hay un enlace alfa 1,4. Acuérdense que los que forman así una línea horizontal son alfa. Alfa es el anómero en el cual el grupo OH está por debajo del plano del carbono 1, o sea, está abajo, unido. Sí, entonces dicen, mira, aquí también hay un alfa 1,4 y aquí también. Pero la molécula del almidón se caracteriza porque hay varias cadenas unidas de manera lineal por enlaces alfa 1,4. Y esas cadenas, hagan de cuenta que son muchas líneas que están una encima de otra. Pero luego, para poder unirse esa línea a la que está una encima de otra, tienen que generar otro tipo de enlace, que se conoce como alfa de 1,6. ¿Sí? ¿Eso qué es? Que estamos enlazando un anómero alfa, el carbono 1 se enlaza con el carbono 6 de la siguiente molécula. Entonces, este enlace es esencial para poder conformar la molécula del almidón, ¿sí? Esto es básico. ¿Por qué? Porque si no existiera este enlace, pues nada más serían las puras cadenas lineales de glucosa y entonces no se generaría esa molécula más compleja del almidón. Esa molécula del almidón une estas cadenas lineales con ese enlace alfa 1,6 que está uniendo el carbono 1 con el carbono 6 de la siguiente línea, de la siguiente cadena lineal de monosacáridos. En el caso de la celulosa, les digo, nosotros vamos a tener enlaces beta 1,4 que se representan así. Yo puedo ponerles esta imagen y únicamente a lo mejor preguntarles en el examen, ¿verdad? Díganme dónde se ve un enlace beta 1,4. O les puedo poner esta imagen y también les puedo decir dónde hay un enlace alfa 1,4. Pues aquí no hay. Alfas no, beta sí, porque aquí estamos uniendo moléculas a números beta, porque tienen ese grupo OH por encima del plano, está unido ese carbono 1, ese carbono quiral por encima. Entonces aquí yo tengo ese enlace beta 1,4, ¿sí? Bueno, hasta aquí terminamos con el tema de carbohidratos. Nos vemos en la clase de mañana. Espero que todo haya quedado claro. Si hay alguna duda, pues ya saben, me la hacen saber por correo, por la plataforma lo aclaramos. Les agradezco mucho su atención, muchachos. Espero que tengan una buena tarde y nos vemos en la clase de mañana. Hasta luego.